esta convocatoria es en razón de, primero, dar un reconocimiento a las organizaciones de mexicanos en el exterior, que son quienes con su constante intención y propósito de muchos años, pues han respaldado toda esta iniciativa que ayer se aprobó en su capítulo del voto de mexicanos en el exterior, donde pues se han logrado avances, anhelos, pero sobre todo un reconocimiento a esa manera, esa actitud, ese patriotismo, ese sentimiento nacional de todos aquellos que han migrado, pero sin duda siguen siendo parte integral de la patria. Y en esa razón, en su entusiasmo, Acción Nacional desde hace muchos años, hay antecedentes desde 1996, por nuestro espíritu y razón ciudadana y el reconocimiento pues, de esa capacidad que tenemos los mexicanos de elegir a donde quiera que estemos, pues ahora se ha obtenido el que tengan sus credenciales, el que lo puedan hacer de manera presencial allá en los consulados, o lo puedan hacer por correo, o también ya de manera electrónica, mediante todavía una aprobación técnica que habrá de manifestar el Instituto Nacional Electoral, que esperemos lo haga antes de 2018. Para esto hubo una propuesta general que se hizo por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hubo un grupo de negociadores en toda esta dinámica que fue presidido por el senador Romero Hicks, y quien ahora, en continuación, pues, tiene los comentarios consecuentes al tema. Gracias, senador Rufo. Muy buenas tardes y agradezco su presencia. Desde hace algunos años se legisló a favor del voto de los mexicanos en el exterior, y los números del número de votantes para los casos de la elección presidencial de 2006 y 2012 no fueron muy grandes, en parte porque el procedimiento no era muy simplificado, y ahora por fortuna se ha encontrado una solución. Cuando íbamos al Senado de la República, nosotros encontramos varias iniciativas previas y empezamos a reunirnos con grupos de migrantes. El senador Rufo es el presidente de la Comisión de Frontera Norte, un servidor, Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la Comisión de América del Norte, y presidente de la Comisión de Frontera. Y parte del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en su consejo político, nos entregó específicamente el 9 de febrero del año pasado en Los Ángeles, del consulado, una serie de propuestas que hoy por fortuna se han podido atender, en particular 3. La primera es la credencialización fuera del país, que es el 95% del asunto. Al día de hoy, si una persona quiere obtener una credencial, un listo electoral, no lo puede hacer fuera del territorio nacional. Y con la aprobación en los próximos días, hoy esperemos que en la Cámara de Diputados, y próximamente por la promoción del presidente Peña, lo podrán hacer. El segundo elemento es tener la variedad de los votos. A este momento solamente se ha hecho de manera postal y es sumamente lento, costoso, y los números no han sido los que uno desearía para el tamaño de la diáspora. Entonces están introduciendo 2 modalidades adicionales, como ha señalado don Ernesto. Aparte del voto postal, está el voto presencial, que podrá hacerse en consulados y en embajadas, y está añadiendo también el supuesto de poder tener el voto electrónico. Este último tiene un transitorio en la aprobación de ayer,
para que el INE haga los estudios técnicos de salvaguarda de seguridad necesarios en la orientación de que queremos que esto ya pueda ser viable para la elección presidencial del año 2018. Y el tercer elemento es ampliar el espectro de por quién pueden votar. Hasta este momento, en el ámbito nacional, está el presidente de la República. En la aprobación que hicimos ayer se incorpora la posibilidad previa revisión de las constituciones locales para que lo puedan hacer por los gobernadores, y añadimos el caso del Senado. El caso del Senado tiene una lógica especial porque el Senado representa el pacto federal y la política exterior para ratificaciones y para muchas de las decisiones pasan del Ejecutivo al Senado de la República. Para hacer esto operativo, el Instituto Nacional Electoral tendrá, conforme a la ley, dos padrones: el padrón de los mexicanos en territorio nacional y el padrón de los mexicanos en el exterior. Al momento de registrarse, la persona va a tener una entidad federativa de adscripción que puede ser su lugar de nacimiento, el último domicilio donde residió en territorio nacional, o si no nació en la República Mexicana y es nacional mexicano porque la nacionalidad se adquiere por la madre o por el padre también, cuál fue el lugar de residencia de sus padres. Este propósito hoy nos complace el compartirlo, y además quiero agradecer a las demás fuerzas políticas. Encontramos mucha sensibilidad en el Partido de la Revolución Democrática y finalmente el Partido de la Revolución Institucional se sumó a esta propuesta. No estaba en su agenda estratégica y nosotros así la incorporamos, aunque de hecho en noviembre del año pasado el senador Rufo y un servidor, junto con la senadora Marcela Guerra y la presidenta de la Comisión de América del Norte, suscribimos la iniciativa más reciente que se tomó en consideración. Nosotros creemos que la diáspora mexicana es muy importante porque no solamente son los que están viviendo en territorio nacional, lo hemos visto porque provenimos de dos estados que tienen mucho sentido de migración. Baja California, porque es un lugar de paso para muchísimas personas, y gran parte de la población de Baja California no nació en entidad federativa, sino que llegó para intentar pasar la frontera o buscar mejores condiciones, y en muchos casos ahí se quedaron. Y en el caso de quien habla, su servidor, venimos de Guanajuato. Los grandes números de la migración se comportan en forma aproximada de la siguiente manera: Jalisco es como el 14% de la migración, Michoacán es como el 12% y Guanajuato es como el 10% en los grandes números. Aunque también hay que reconocer que hay realidades en donde, en términos relativos, el impacto es muy significativo, como es el caso de Zacatecas, donde prácticamente más de la mitad de la población no vive en Zacatecas, nació en Zacatecas y vive allende las fronteras. Entonces estamos queriendo compartir este aspecto que obedece particularmente a la agenda de la Comisión de la Frontera Norte y la Comisión de América del Norte. Agregar, son 13 millones de mexicanos, esto es por haber nacido en territorio nacional. Hay muchos más de ascendencia mexicana en los Estados Unidos, pero son 13 millones los que ahora, habiendo nacido en territorio mexicano, están allá. La mitad de ellos no tiene documentación alguna. Para ellos, el tener acceso a la credencial es una razón verdaderamente importante. La otra mitad sí tiene algún tipo de documento, de manera que este asunto de poder tener su credencial es sustantivo. Esto ha sido la razón fundamental de esta comisión política del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Y yo quiero hacer un reconocimiento, queremos hacer un reconocimiento a la señora Elia Torres, que es quien preside esta comisión en el Instituto Mexicano en el Exterior, quien por andar en las últimas gestiones perdió su trabajo allá en Estados Unidos, a la señora Verónica Toscano y a don Antonio Vallejo. Queremos, si es posible, que esos nombres queden registrados. Y también un reconocimiento porque desde
junio del año pasado, cuando todavía el IFE, aquí estuvo presente el presidente Leonardo Valdés Zurita, promoviendo el tema a través de nosotros, y al consejero Francisco Guerrero, ex consejero, porque de él viene un gran cúmulo de información que permitió que todas las representaciones políticas aquí en el Senado pudiesen tener información objetiva acerca de la trascendencia de esta iniciativa que ayer se concretó en reforma electoral en este capítulo especial. Pues muy bien, esa es la información general y supongo yo que si hay preguntas de alguno de ustedes, adelante. Blanca Botella de la Crónica de hoy les va a hacer. Gracias. Varias Buenas preguntas. tardes a todos. Dos cuestiones. La primera relacionada con el voto en el extranjero. Si me pueden precisar montos que se van a destinar a toda esta organización y creación de nuevas formas para que los mexicanos en el extranjero puedan votar. Supongo que se hicieron en algún momento estimados, aunque bueno, será después la Cámara de Diputados la que defina cómo va a ser un presupuesto para el INE, pero siempre aquí en Negrito del Arroz son los recursos. ¿Cuánto se estaría invirtiendo a grosso modo? Y si me permiten hacerles una pregunta de otro tema. Hace un momento el senador del PRD, Luis Sánchez, decía que se aprobó algo que no debía haber sido aprobado, concretamente del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dijo que se acordó en las mesas de negociación eliminar la fracción 31, donde se habla de determinar la red de retiro de los magistrados de la Sala Superior. Él acusa que no se cumplió con esto, que se le pidió incluso a la mesa directiva que lo retiraran, pero que al final de cuentas se aprobó. Hablar de este asunto, si fue un descuido, si fue un engaño, gracias. Bueno, acerca de los montos presupuestales, eso tendrá que ser determinado por el INE, pero sí podemos decir que será mucho más eficiente que lo que nos aconteció en el 2012. Se destinaron montos presupuestales y se lograron un número de votos y en promedio anduvo costando cada voto alrededor de 4,000 pesos. ¿Ahora se triplicaría? Este monto será según la estimación de probables credenciales. El potencial se calcula en 4 millones de electores nuevos, si es que usan ahora pues esta prerrogativa. Sin embargo, todos estos nuevos cálculos presupuestales tendrán que ser sustanciados por los estudios que haga el INE. Lo que sí se espera es de que el costo por voto ahora va a ser sustantivamente menor. Y se tiene gran expectativa en el voto electrónico porque de todos los métodos es el más eficiente en términos de dinero. Y creemos que va a dar el antecedente para eventualmente en el país se haga un sistema de voto electrónico que es mucho más barato y más seguro que el conocido de ir a la casilla. Sin embargo, pues eso está por venir. Estos son antecedentes que nos van a servir de manera piloto. Todo esto está dependiendo de la determinación del INE de que apruebe la pues seguridad de que cuando emites el voto a través de la computadora sea completamente seguro, que no vaya a haber la manera de que alguien pues empiece a jugar con la seguridad de eso. Yo en las argumentaciones que establecí les dije, pues ahí tienen la FIEL, o sea, la firma electrónica con la que nos cobran los impuestos. Ahí está ya el sistema, pero para no llegar a un debate más profundo en la negociación, se quedó que sea el INE
quien determine. Eso es por lo que se refiere hasta las cuestiones pues, muy generalizadas todavía acerca de presupuestos. Yo espero, ojalá que sí, el potencial de los 4 millones sea de electores, pues sea utilizado, sea ocupado. Y había otra parte que usted preguntó, lo de los haberes de los magistrados. No sé si tengo usted la información, senador. Gracias. En el tema de la pregunta primera, quiero recordar que hay antecedentes. En los últimos 13, 14 años se ha estado pidiendo una matrícula consular, particularmente en la Unión Americana, aunque Estados Unidos no es el único punto de destino, es donde está más del 90% de la migración, pero no es el único país, estamos hablando de que esto tiene que ser en todas partes. Y de origen, el primer reto que teníamos era la posibilidad técnica y legal de expedir la credencial fuera de las fronteras del país. El Instituto Federal Electoral, en su antigua versión, hasta el mes de julio del año pasado, con el consejero Guerrero, mandaron a hacer un estudio sobre la viabilidad de poder hacer este tipo de cosas allí en las fronteras del país. Y entonces ahora ya está técnicamente determinado que sí se puede, y ya los lugares también serán en los consulados y en las embajadas. Ahora, los costos detallados, en efecto, tendrán que verse en el presupuesto de egresos de la Federación, porque estamos hablando de un universo bastante considerable. Tan solo en Estados Unidos estamos hablando de potencialmente 4 millones de personas. Esto además tiene un valor agregado, porque varias de esas personas no tienen una residencia legal en el país, y la matrícula consular no necesariamente ha venido siendo reconocida como una identificación oficial. Lo es en algunos estados, en algunos condados, pero no en todas partes. De hecho, tampoco en el territorio nacional hemos tenido problemas. Tuvimos que hacer gestiones para que las matrículas consulares en los bancos y en otros lugares pudieran tener una acreditación formal. El valor agregado de la credencial es que se traduce de facto en una credencial nacional de identidad, y esa identidad está adscrita a un domicilio determinado, y eso le va a ayudar mucho a las personas para diferentes trámites también mientras residen en otro país. Ahora, en la otra pregunta del artículo 209, es la fracción 31, no es una fracción que se quitó, es una fracción que se agregó y no fue objeto de una negociación. Entonces tenemos que investigar los detalles de cómo es que se incluyó esto. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Estamos hablando de la Ley General de Ediciones y Procedimientos Electorales, sola tenía 400 artículos, más 35 transitorios, y esta no fue producto de la negociación. Tenemos que investigar. No debería haber aparecido. Es inaceptable. Es por generación espontánea. Los duendes operaron. ¿Tendría entonces la mesa directiva que mandar una fe de ratas o cómo se puede subsanar esta situación? No tengo la respuesta en este momento. Lo que sí puedo decir es que no pasó por la mesa de diálogo y que es algo inaceptable. Es cuando nos cambiaron la palabra comprar por adquirir. Les voy a hacer una pregunta a Jaime Contreras de Grupo Ilma. Complementando esto, senador, acabamos de conversar con el senador Sánchez, o él acaba de conversar con nosotros, para ser precisos, y señala que en concreto Juan Carlos Romero Hicks y Javier Corral estuvieron enterados desde el mediodía de este asunto, por lo menos eso lo dijo, acaba de decir hace un momento, quisiera yo esa precisión sobre el punto, donde desde entonces, junto con Alejandro Encinas, se les pidió a ustedes que se corrigiera esto ya dentro de las 62 reservas que en bloque fueron aprobadas anoche. Uno, así ocurrió, senador. Dos, tendría que haber de la colegisladora una suerte de corrección y por tanto que la permanente buscara la apertura de un extraordinario porque ya está aprobado. ¿Cuál es el procedimiento legislativo que cabe aquí puntualizar? Más allá de que estemos o no de acuerdo con lo que apareció en el 209 de la sección 31. Y por último, y algo importante, senador, que pudiera pasar de otro tema, pero también es muy claro. Hay miles de trabajadores de la educación ahorita en las calles de la Ciudad de México. Hoy es el Día del Maestro. Yo recuerdo al senador Romero Hicks diciéndonos como presidente de la Comisión de Educación
va a venir aquí el secretario de Gobernación pasada la Semana Santa para explicarnos cómo está negociando Oaxaca y todas las otras instancias para que la reforma educativa sea de todos, no nada más de unos cuantos, que por supuesto en las calles volvieron a ratificar no a la reforma educativa. Son tres preguntas. La primera, yo no he hablado con don Luis Sánchez, el comentario que les compartí a ustedes. Lo que puedo comentar de don Luis Sánchez, senador, es que a mí anoche, en algún momento, hace como a las 8:30, 9 de la noche, en pasillo me comentó que parecía que había una circunstancia, pero yo no advertí el detalle y el alcance del comentario de don Luis Sánchez. Y dudo que el senador Corral haya tenido conocimiento de esta situación, no fue parte de una mesa. El hecho es que es inaceptable y tiene que corregirse. Y por eso paso a la segunda pregunta: ¿cómo se va a hacer? Yo no tengo solución en este momento. Y en la tercera pregunta, nuestro comentario era que teníamos el interés de hablar con el secretario de Gobernación, y así fue. Hablamos con el secretario de Gobernación, no fue en el Senado de la República, para expresarle esta preocupación, para atender algo que es muy importante en el medio educativo. ¿Quién es el patrón? El patrón son los gobernadores, es el Ejecutivo Federal. ¿Cómo es que se va a actuar para corregir o para atender cualquier tema de carácter laboral? Esa entrevista así se hizo, porque además, desde el punto de vista legal, la representación jurídica la tiene la directiva que encabeza el maestro Juan Díaz de la Torre. Él es el que tiene la representación legal para negociar. Entonces, son aspectos de carácter jurídico que se tiene que ver de manera muy clara, porque el maestro Juan tiene que negociar, como ha sido, con el secretario de Educación Pública en el ámbito de su consecuencia, de su competencia. Y lo tienen que hacer en los estados del país, también donde tienen sus secciones correspondientes. Lo que le dijimos al secretario de Gobernación en su momento es que esto tendría que tener la claridad necesaria para que se atendiera en las mesas en donde están los patrones, porque el secretario de Gobernación no tiene facultades para eso. Vamos para complementar, senador, entonces, ¿cuál es el mensaje del presidente de la Comisión de Educación a los miles de maestros que insisten hoy en no a la reforma educativa, particularmente a aquellas entidades que ya sabemos que rechazan estos lineamientos? Es muy clara. Primero, la reforma educativa ya está aprobada. Una reforma constitucional y 3 leyes secundarias, y esto se aprobó el 26 de febrero en la Constitución y el 12 de septiembre en las leyes secundarias. Y esto gobierna absolutamente todo el país. Segundo, si tienen insatisfacciones, se tienen que atender donde corresponde, sean laborales o sean de carácter educativo. Y nosotros le insistimos a la coordinadora en su momento que nos dieran propuestas. El presidente de la comisión no recibió un solo párrafo de propuesta de legislación antes de la aprobación que se hizo, uno el 22 de agosto y otro el 1 de septiembre. Entonces, no es un asunto de Estado de Derecho, aparentemente para ellos. Es un asunto que quieren darle la vuelta y no es jurídicamente aceptable. Además, pusimos en un transitorio que el 12 de marzo vencían las fechas para la armonización de la legislación laboral local, y la Presidencia de la República, y estamos en coincidencia con ellos, ya introdujo 6 acciones de inconstitucionalidad. Uno en Oaxaca, porque no cumplió la tarea, en Baja California Sur, en Zacatecas, en Oaxaca y en Chiapas, por diferentes consideraciones. Es un proceso. Las personas que están aquí manifestándose están en su derecho, por supuesto que sí, pero también lo que tenemos que preguntarles es cuál es el derecho superior. El derecho superior es el de la educación de la niñez y de la juventud, y tiene que haber una armonización de derechos entre la parte educativa y la parte laboral. Entonces, Gobernación no puede cambiar la reforma que aprobó el Congreso de la Unión y los congresos locales en materia constitucional. Simplemente están atendiendo otro tipo de preocupaciones, pero no son las de la reforma. Señor Felipe Rodea, de La Razón, les hace una pregunta. Sí, senador, aprovechando la pregunta anterior, ¿cuál es la posición del Senado de la Comisión Sí. Respecto a los casos de los maestros? Ya ve que está saliendo una asociación que dice que no recuperan incluso a los presidentes, pero ¿cuál es la posición del Senado? ¿Qué van a hacer? ¿Sí lo van a dejar? ¿No es verdad? ¿Qué vamos a hacer? El Senado tiene una facultad de seguimiento de control, y nuestra exigencia es que acate la legalidad.
quiero primeramente reconocer que hay una normalidad ordinaria de por lo menos el 95% de los maestros de este país, que con polvo, sudor y lágrimas llegan a clase, llegan a tiempo, cumplen el programa, construyen la comunidad educativa, se siguen formando. Hay lugares aislados donde esto lamentablemente no está ocurriendo. Aprobamos el que se hiciera un censo y los datos del censo ya son públicos, excepto en lugares donde algunas personas les impidieron dar a conocer la información. Por lo que pedimos es que se acate la legalidad. No ir a trabajar no es un derecho. O si alguien tiene comisiones que no está cumpliendo, se tendrá que poner orden. O si alguien tiene plazas excesivas que no puede cumplir en horarios, entonces también se tiene que corregir. Y nuestra petición, y así lo hemos hecho notar cuando ha venido el secretario jefe, es de seguimiento y control para que donde haya eventualmente alguna irregularidad se corrija. Pero no faltar, o sea, no trabajar no es un derecho, es una responsabilidad. Sí, de todos, senadores, gracias. Gracias.